Capítulo 11. La gran final. Sí, definitivamente algo no andaba bien en todo esto, ¿pero qué era? Raidel no estaba muy seguro. Gault interrumpió sus cavilaciones, diciendo: ¿Qué sucede, mocoso? ¿Acaso el gato te comió la lengua? Raidel frunció el ceño. Ya creía saber lo que andaba mal. Ahora solo tenía que comprobarlo. ¿Por qué no vienes y atacas de una vez por todas? Dijo Raidel, componiendo una repentina sonrisa. ¿O es que acaso estás esperando a que me haga tan viejo como tú para empezar la pelea? ¿Viejo? ¿Yo? Repitió Gault con indignación. Maldito mocoso. Gault lanzó un golpe, pero Raidel apenas movió su cabeza para esquivarlo. PFFF. Vaya, ni siquiera mi abuela es tan lenta, se quejó Raidel. Los rumores de que eres como una tortuguita eran ciertos después de todo. Cállate, gusano maldito. Gritó Gault en un gruñido estridente. Le lanzó más golpes, pero Raidel los iba esquivando todos, uno tras otro. Por cómo se movía, parecía que le era más fácil esquivarlos que respirar. Gault detuvo sus ataques por un momento, estaba visiblemente sorprendido. Raidel soltó un profundo bostezo. Me está entrando sueño, anunció. ¿Qué tal si mejor me voy a dormir a la esquina mientras tú peleas con, no sé, una pulga? Te voy a matar, enano de mierda. Gritó Gault a todo pulmón. Al instante empezó a tirar un combo de golpes y patadas. Esta vez sí parecía ir en serio dado lo enfadado que estaba. Sus ataques eran tan poderosos que hacían silbar el aire. Sin embargo, eran demasiado lentos. Raidel pensó que eso quizá era porque Gault era demasiado grande y pesado. Eso tal vez le diera fuerza, pero le quitaba velocidad y agilidad. Ese era el precio que había que pagar por tener semejante fuerza. Gault parecía cada vez más irritado, puesto que no había conectado ni uno solo de sus ataques. En un momento dado, lanzó una patada descendente, la cual Raidel volvió a esquivar, haciendo que su pie impactara contra el suelo. Raidel vio, con solo un poco de asombro, que la patada de Gault había destruido la parte del cuadrilátero, hecho de piedra, a lo que había golpeado. Sus ataques eran bastante poderosos. Pero no lo suficiente. Raidel retrocedió unos pasos. ¿Este es todo tu poder?, le preguntó. ¿Estás usando toda tu fuerza? ¿Qué se supone que significa eso?, rugió Gault. ¿Acaso te estás burlando de mí? Eso quería decir, pensó Raidel, que sí estaba usando toda su fuerza. Raidel soltó un suspiro. Ya se lo había imaginado. Ahora sabía que era lo que andaba mal, aunque todavía no lo comprobaba al 100%. Solo había una cosa que lo haría. Raidel desenfundó su espada que hasta ahora la había llevado colgada en la espalda. Gault soltó un bufido. Si así estamos, entonces yo también usaré la mía, dijo, desenvainando una gran espada de aspecto fiero. Ambos blandieron sus armas al mismo tiempo. El acero chocó contra el acero, haciendo que Raidel retrocediera por el impacto, perdiendo el equilibrio. Aunque logró mantenerse en pie, Gault soltó una risotada. Jamás podrás ganarme en fuerza, dijo, sonriente. Vaya, ya estoy tan acostumbrado a contener mi fuerza en las peleas que olvidé usar todo mi poder. Raidel se puso serio. Veamos qué te parece esto. Ambas espadas volvieron a chocar. Esta vez fue Gault quien retrocedió tras el impacto. Imposible. Empezó a decir. Esto no está pasando. Al momento siguiente, tiró varios ataques a lo loco y sin ninguna clase de estrategia, intentado atinar algún golpe. No obstante, ninguno llegó a acertarle a su oponente. En su primer ataque, Raidel le cortó el tendón de la rodilla con su espada. Soltando un alarido de dolor, Gault cayó al suelo, sujetándose la pierna. Raidel se aproximó más a él. Lo siento, se disculpó. Una sonrisa sarcástica le brotó en el rostro. Tu defensa tenía tantas aberturas que no pude evitarlo. Gault se revolcaba por el suelo como un gusano. Maldito. Maldito. Gritaba uno. Raidel suspiró, pensando que todo había terminado, pero para su sorpresa, al transcurrir 20 segundos, Gault se puso en pie, estaba jadeante, sudoroso, lleno de la sangre de los oponentes a los que él mismo había matado, y apoyaba todo su peso en una sola pierna. En mi vida me habían humillado tanto. Gruñó. Y lo peor de todo es que es un niño. Un maldito niño. Escupió. Esto debe ser alguna clase de pesadilla. Bien, ya dejémonos de estupideces, dijo Raidel. Luchemos en serio. Muéstrame tu rem. Gault puso cara interrogante. ¿Qué diablos es eso?, inquirió. ¿No sabes qué es rem?, dijo Raidel. Vaya, ahora sí que esto lo confirma todo. Deja de decir estupideces y explícate.
exigió Gaul. Raidel prendió la hoja de su espada en llamas. Gaul retrocedió de un salto. ¿Qué es eso? Tartamudeó. Parecía aterrado. ¿Qué has hecho? Mi rem es de fuego, respondió Raidel. Puedo controlar el fuego. Los espectadores lo miraban con estupefacción, como si Raidel fuera alguna especie de ser supremo o algo por el estilo. Era evidente que ninguno de ellos había visto algo parecido en todas sus vidas. ¿Eres un mago?, preguntó Gaul, inquieto. ¿O eres miembro de alguna de las 5 grandes organizaciones? Raidel se encogió de hombros. No sabía qué diablos eran las 5 grandes organizaciones, ni tampoco le importaba. La plaza se llenó de los murmullos de los espectadores. Bueno, no me importa, dijo Gaul. Seas quien seas, te aniquilaré aquí mismo, basura. Raidel volvió a suspirar. ¿Sigues con eso? Ya aburres. ¿Por qué no te inventas una nueva frase que no tenga nada que ver con la palabra matar? Gault intentó dar un paso al frente, pero se detuvo en el acto. Su pierna herida parecía dolerle demasiado. Gault no dejaba de ver la espada aún prendida en llamas de Raidel. Ríndete ahora que puedes, dijo Raidel, o me veré obligado a matarte. A mí nadie me amenaza. Saltó Gault. Y menos un renacuajo maleducado como tú. Cuando a la hoja de una espada, cuchillo o cualquier otra arma se le somete a muy altas temperaturas, como ser prendida en fuego, el filo de esta puede atravesar y cortar las cosas con mucha mayor facilidad que la hoja de un arma a temperatura normal, aseguró Raidel. Lo que significa que te puedo decapitar tan fácilmente como si estuvieras hecho de mantequilla. Si yo quisiera te podría cortar en 1000 pedazos sin usar prácticamente nada de fuerza, y eso sin mencionar a las llamas que chamuscarían tu cuerpo en segundos. Gault tragó saliva, pero no se echó para atrás. Su orgullo, tan duro como un diamante, se lo impedía. Quien va a morir aquí será otro, aseguró. No obstante, Raidel se fijó en que ya no podía ni moverse. No valía la pena matar a alguien que ya no podía luchar. Y entonces Raidel blandió fuertemente su espada en el aire, en dirección a Gault, de tal forma que, a causa del impulso, una llamarada salió volando de la espada de Raidel y fue a impactarse en las ropas de Gault. El calvo volvió a caerse al suelo entre gritos y se revolcó, intentando apagar las crecientes llamas que lo envolvían. Al final lo logró, pero quedó bastante chamuscado. Raidel le había perdonado la vida. Y lo mejor de todo era que, con las quemaduras que tenía, lo más probable era que jamás volvería a pelear de nuevo. Raidel caminó hacia Gault, quien estaba inconsciente en el suelo, y notó que algo se le había caído del bolsillo. Era la placa de la Academia Legaki. Raidel la cogió y la examinó atentamente con la mirada. Al instante se dio cuenta que aquella placa era falsa. Era una imitación algo decente, pero falsa de todas formas. Gault había estado mintiendo todo este tiempo. En realidad, él no se había graduado de la Academia Legaki. Tal vez nunca había puesto un pie en aquel lugar. Raidel ya lo había sospechado desde un principio. Y sus sospechas fueron confirmadas cuando vio que Gault no sabía qué diablos era el REM. El requisito para graduarse de la academia era, según le había dicho el viejo James, aprender a controlar el REM. Así que era imposible que Gault no lo supiera controlar si es que en realidad se hubiese graduado de la academia. Raidel hizo añicos la placa falsa y la tiró al suelo. Gault, siendo como era, un debilucho, colérico, rabioso, violento y fanfarrón, jamás podría haberse graduado de la academia Legaki. Claro que no. Raidel echó un último vistazo al calvo y a continuación fue a ver su premio. Capítulo 12. Héroe. Lo has derrotado. Eres nuestro salvador. Un ángel enviado por Dios a salvarnos, a salvar a este pueblo. Eres nuestro héroe. Todos los espectadores presentes vitoreaban a Raidel con aplausos y gritos de entusiasmo por haber derrotado a aquel gran buón. Algunos hasta se habían puesto a bailar de la alegría. Raidel se ruborizó levemente. La verdad era que se sentía bastante halagado por sus palabras. Nunca le habían dicho héroe ni nada por el estilo. El árbitro se acercó a él con expresión de infinito agradecimiento en el rostro. ¿Qué puedo hacer para agradecerte?, preguntó. Raidel se volteó hacia él, extrañado. ¿De qué hablas? Ese monstruo nos tenía amedrantados con sus amenazas, explicó el árbitro. Todos en el pueblo le temían. Algunos hasta enviaban mercenarios a matarlo, pero él los aniquilaba a todos. Y ahora tú lo venciste, lo miró de arriba a abajo. Por cierto, ¿quién eres? Yo solo soy un viajero que pasaba por aquí, respondió Raidel. Y con respecto a lo otro, quisiera que me respondieras una pregunta. Adelante, dijo el árbitro al instante.
Con tal de que esté dentro de mi conocimiento, te respondería lo que sea que preguntes. Dime lo que sepas de la espada de las sombras, dijo Raidel. Espada de las sombras, repitió en un susurro, como si estuviera pensando en voz alta. Jamás había escuchado ese nombre, muchacho, concluyó. Entiendo, dijo Raidel. Así que no sabía nada al respecto. Eso dejaba dos posibilidades. O aquella espada no era muy conocida por estos lares, o el árbitro sí la conocía pero prefería no hablar de ello. De todas formas no es que importara demasiado la poca o nula información que aquel hombrecillo pudiera tener. Ah, es verdad, recordó el árbitro. No te he dado tu premio. Ya vuelvo. Espérame aquí un segundo, y a continuación se fue corriendo a quién sabe dónde. Raidel se volteó y vio que la multitud de espectadores era ahora 10 veces mayor que antes. Los que habían visto el combate entre Raidel y Gaul, lo estaban señalando con un dedo, mientras chismoseaban lo ocurrido con el recién llegado. Los chismes corren más rápido que el fuego en el bosque, le había advertido una vez el viejo James. Y por lo que Raidel podía observar, era más que cierto. Un grupo de 15 personas se acercó a él a darle las felicitaciones. Le dieron palmaditas en la espalda y le invitaron a tomar algo en el bar aquella noche. Raidel tuvo que explicar que tenía 13 años y que no bebía, lo que desanimó un poco a aquellas personas, pues querían darle las gracias como era debido. Y luego de un tiempo, cuando regresaron a donde estaban los demás espectadores, iban charlando. Es una lástima que no beba. Ese cabrón sí que se merecía una buena cerveza. ¿Dos, solo una? Se enojó el otro. El cabrón se merece 10 barriles de cerveza. Así se habla, hermano, dijo un tercero. Así se habla. El árbitro tardó un poco en llegar con el premio. Al parecer, lo tenía bien escondido para que nadie pudiera robarlo. El dinero estaba dentro de una bolsita. 15 monedas de oro, anunció, entregando la bolsa a Raidel. Te mereces más por lo que hiciste, pero algo es algo. Raidel lo aceptó, agradecido. 15 monedas de oro era bastante dinero. Con eso podría sobrevivir un buen tiempo. Ya había atardecido, y medio pueblo se había enterado ya de la victoria de Raidel, quienes lo señalaban a lo lejos y le hacían señas de felicitaciones. Habían sido tantos los que lo habían invitado al bar que al final no se pudo rehusar. Casi lo obligaron a ir. Esa es la actitud, muchacho. Le gritaron cuando se hubo animado. Un verdadero hombre bebe hasta desmayarse. El bar estaba rebosante aquella noche. Todos querían festejar la caída de Gaul. Los gritos y carcajadas se oían hasta en varias cuadras a la redonda. Raidel no quería beber cerveza, así que le tocó comprar la única bebida sin alcohol que había: jugo de coco. Resultaba que era una de sus bebidas favoritas de toda la vida, y no esperaba encontrarla en un lugar como aquel. Al ver que le gustaba, varias personas le compraron más jarras de jugo de coco, hasta que ya no pudo beber ni una gota más. Raidel les había dicho que mañana mismo se marcharía, así que la celebración había prolongado toda la noche. Hasta habían hecho un baile en donde varias muchachas se pelearon por querer ser las primeras, y únicas, en bailar con Raidel. La noche había sido muy larga. Al día siguiente, todo adormilado, fatigado y ojeroso, Raidel recogió sus cosas para emprender su viaje. Algunos le preguntaron a dónde iría ahora, y él respondió sin vacilar. Me han dicho que el reino más cercano de aquí es Ludonia. Esa será mi próxima parada. Capítulo 13. Un paisaje sublime. Era la primera hora del día, y sol ya empezaba a salir por el horizonte cuando Raidel se marchó, dejando atrás aquel pueblo en el que se había hecho una excelente reputación. Nadie quería que se fuera tan pronto, pero él les había dicho que no tenía más opción, que tenía una misión que cumplir. Antes de marcharse, un granjero le había regalado una brújula, la cual ya estaba vieja y desgastada, pero sin duda le iba a ser de mucha utilidad. Treón había mencionado que el reino de Ludonia se encontraba a 250 kilómetros al noroeste del pueblo. Sería un camino largo y agotador, pero esperaba llegar hasta allí en unas 2 semanas. Tenía el suficiente dinero para que de vez en cuando se diera el lujo de pagarle a un carromato para que lo llevara, pero la mayoría del trayecto planeaba ir a pie. Esperaba encontrar una que otra posada en el camino donde poder pasar la noche. En el transcurso de los días tras su partida, Raidel había notado, para disgusto suyo, que hallar el mejor camino hacia Ludonia era una tarea complicada, hasta con brújula y todo. Resultaba que la mayoría de caminos que iban en esa dirección no tenían salida o se desviaban hacia otra dirección. Además, los ladrones, bandidos y salteadores de caminos no ayudaban en nada. Solamente en los primeros días habían querido robarle unas 20 veces.
Él los había terminado robando a ellos, por lo que no había sido tan malo después de todo, aunque no llevaban muchas cosas de valor, tan solo cuchillos, dagas, espadas pequeñas, botas y armaduras de cuero, que por cierto esto último no le quedaba porque era mucho más pequeño que ellos. Lo único bueno que encontró había sido una bolsita con 3 monedas de oro, 12 de plata y 36 de bronce, mercancía que de seguro habían robado a alguien más. Era una buena cantidad, pero no se acercaba a lo que había ganado en el torneo. Raidel sabía que 10 monedas de bronce equivalían a una moneda de plata, y 10 monedas de plata a una de oro. Aunque de todas formas le sería de utilidad. El recorrido que debía de haberle tomado 2 semanas se alargó hasta 5 semanas. La crisis económica de aquella región parecía ser tan grave que hasta algunos de los dueños de los carromatos le habían intentado robar, lo que, desde luego, había retrasado su llegada. Evidentemente creían que solo era un niño indefenso, y por ello venía tanta gente tras él. No pudo evitar recordar el clásico lema del viejo: en ocasiones las apariencias engañan. Afortunadamente no pasó hambre ni momentos muy difíciles. Su dinero se había encargado de ello. Además, encontraba posadas al menos una vez al día, lo que le aseguraba el alojamiento y la comida. Desde que había salido de Windell, el pueblo en donde se había realizado el torneo, no se había encontrado con nada lo suficientemente interesante como para llamar su atención. Lo único que recordaba que era digno de mención fue cuando el camino bajó a través de las montañas y se había encontrado con un paisaje magistral. Parecía como si hubiera sido sacado de otro planeta. El bosque estaba lleno de plantas y árboles, cuyas formas, tamaños y colores, eran de lo más diverso y extravagante que Raidel había visto jamás. La elegancia de cada uno de los elementos que conformaban aquel lugar era simplemente excepcional. Además, el río de aguas transparentes y cristalinas que discurría en el centro hacía una perfecta combinación con todo lo demás. Por un instante, Raidel había pensado en bañarse allí, pero desechó rápidamente la idea. No quería profanar de ningún modo posible semejante panorama digno de los dioses. Y para rematar, lo que era la cereza sobre el pastel, fue que la puesta de sol había adquirido un tono rojizo anaranjado, y una luna llena se veía a lo alto, más grande que nunca. Raidel se quedó como embobado, contemplando todo lo que le rodeaba como si fuera un habitante de otro universo que observara todas aquellas cosas como si las viera por primera vez. Lo más probable era que nunca más volvería a ver algo así en toda su vida, por lo que aprovechaba el momento mientras aún podía. Y es que resultaba que la belleza que aquel paisaje ofrecía era simplemente magnífica. Ya de noche Raidel había retomado su marcha. Por un momento, mientras aún estaba observando el paisaje, le había parecido como si alguien lo estuviera observando a lo lejos, en las sombras, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. Al final concluyó que debía ser su imaginación, ya que había visto tantas cosas aquel día, de seguro había expuesto a tanta fascinación a sus sentidos, que por un momento colapsaron y le fallaron. De todas maneras no era como si fuera tan importante. Más días transcurrieron, y mientras más se acercaba a Ludonia, notaba que cada vez había más gente, casas y pueblos, por lo que desde allí ya no le resultó nada complicado seguir su trayecto sin perderse a cada rato. Los días pasaron y más tarde que temprano Raidel llegó a su destino. Lo primero que había visto del reino fue la muralla, de unos 15 metros de altura, que rodeaba a Ludonia en su totalidad. Luego observó el que probablemente era el palacio real que estaba en lo alto, en la cima de una montaña. Se trataba de algo parecido a un castillo, que era enorme y de varios pisos de altura. Las casas y demás construcciones estaban ubicadas a sus pies, las cuales se extendían por miles, hasta donde alcanzaba la vista. A Raidel le sorprendió semejante inmensidad, y no era para menos ya que mucho después se había enterado de que el reino tenía alrededor de 30.000 a 40.000 viviendas, vaya infinidad de cosas. Ya le habían dicho que los reinos eran muy grandes, pero esto desafiaba a toda lógica. Nunca había pensado que los reinos eran tan extensos y con tanta población. Podía contar cuántas casas había y no terminaría jamás. Lo primero que se preguntó Raidel al ver todo aquello había sido: ¿cuántos guerreros más poderosos que yo habrá en este lugar? Capítulo 14. Ludonia. En la cima de la montaña en la que estaba de pie, Raidel contempló Ludonia en todo su esplendor. Desde ahí observó la muralla que rodeaba el reino, las casas, calles, el palacio real, hasta pudo ver algunas personas que se veían tan pequeñas como hormigas. Era un lugar gigantesco. Y entonces se dispuso a bajar de la montaña para entrar al reino, mientras se preguntaba si tendría problemas para ingresar. Habían varios guardias en los puestos de vigilancia de la muralla, y todas las puertas estaban cerradas.
Quizá no dieran paso a cualquier persona. De ser el caso, tendría que idearse una manera de convencerlos, y si no funcionaba tal vez entraría por la fuerza. Haría lo que fuera necesario. Ya bajo la montaña, caminó hacia la muralla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca vio como las miradas de los guardias se volvían hacia él. Sus expresiones delataban extrañeza. Raidel caminó hasta quedar enfrente de la enorme puerta que medía casi tanto como la misma muralla. Estiró un brazo y tocó la madera. Era gruesa, dura e imponente. Debía ser de roble. ¿Qué diablos crees que haces, mocoso?, le dijo uno de los guardias desde su puesto de vigilancia. Raidel se fijó en que lo miraba con asombro. Más específicamente miraba con asombro a su color de cabello, tan rojo como la sangre. No sé si lo sepas, pero aquí no se admiten a vagabundos ni a mendigos. Yo no soy ningún vagabundo. Aclaró inmediatamente, no sin una chispa de enfado. Soy un viajero. Viajero, vagabundo, es la misma mierda a la final, dijo un segundo guardia que estaba en el mismo puesto de vigilancia. Lo único que los niñitos huérfanos como tú saben hacer es buscar el mejor sitio para mendigar o robar. De ahí que son viajeros, escupió al suelo. Así es, corroboró su compañero. Aquí no queremos a mendigos ni a ladrones. A esos los echamos a patadas, solo saben perturbar el orden y escapar de la justicia. Si alguien quiere entrar en este reino debe de tener una profesión, o por lo menos, debe de saber hacer algo útil que ayude a la sociedad. Lo miró de arriba hacia abajo. ¿Qué diablos sabes hacer tú, niñato? Soltó un bufido de burla y desprecio. Raidel se mordió el labio inferior, tratando de controlar su ira. Si tan solo esos idiotas supieran de lo que él era capaz. Soy bueno en los combates, dijo. Y también sé usar la espada. Podría trabajar en el ejército. Ambos guardias soltaron una carcajada. ¿Oíste eso, compañero? El enano quiere ser un soldado. Seguía riendo como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado jamás. Las risas habían atraído a más guardias, quienes no tardaron en enterarse de lo que estaba pasando. Raidel ya estaba furioso. Bien, bajen aquí y les demostraré mis habilidades. Les aseguro que no me lograrán hacer ni un rasguño ni aunque todos ustedes luchen juntos. Se hizo un corto silencio, y al instante siguiente los 10 guardias presentes estallaron en interminables carcajadas. ¿Escucharon lo mismo que yo? El enano quiere mostrarnos sus habilidades. Ja 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 ja, rió. ¿Qué está sucediendo?, preguntó un guardia que estaba bajo la muralla, al otro lado de donde se encontraba Raidel. Ven y mira esto, le dijo uno de sus compañeros. Aquí tenemos un comediante. Eso había sido suficiente. Raidel sacó su espada de la pequeña mochila que llevaba y la desenfundó. El filo brilló bajo la luz del sol. Las risas cesaron tan repentinamente como habían empezado. El ambiente cambió abruptamente. Ahora lo miraban con el ceño fruncido. Había sido uno de los guardias el primero en romper el silencio. Parece que este idiota está pidiendo a gritos que le den una buena paliza, dijo. Yo me encargo, dijo el de al lado. Aunque algo me molesta, miró la resplandeciente espada. ¿En dónde habrá robado esa arma? A simple vista se ve que tiene un poderoso filo. Aunque no es solo eso, entrecerró los ojos. Su aire es majestuoso. Los guardias se encogieron de hombros, indiferentes. Bueno, ¿y qué diablos importa a quien la haya robado? Solamente hay que darle la buena paliza que necesita para que nunca más se le ocurra volver aquí. Pero cuando ya se disponían a bajar para pelear, uno de los guardias subió a mirar qué estaba ocurriendo, y Raidel lo reconoció. Era Treón, el que había luchado contra Raidel en la semifinal del torneo del pueblo, el mismo sujeto que le había dado el nombre y la localización del reino, y al parecer Treón también le había reconocido porque se había quedado con la boca abierta. Capítulo 15. Stanford. Yo le enseñaré con una buena paliza a que no debe pasarse con las bromas, aseguró uno de los guardias. Está bien si hace una que otra broma, pero el niñato ya sobrepasó los límites. Todos los demás asintieron con la cabeza. Un momento, gritó de pronto Treón, sobresaltando a los demás. Él es, se detuvo un instante, pensativo. Espera un segundo, ¿cómo te llamabas? Sus compañeros le quedaron mirando como si hubiera contado un chiste muy malo. Uno verdaderamente malo. Raidel, respondió el pelirrojo. Soy Raidel. Treón se volvió hacia sus compañeros. Él es de quien he estado hablando, dijo, repentinamente enérgico. En el torneo él me noqueó en los primeros segundos del combate. Estaba frente a mí, pero al instante siguiente había desaparecido ante mis ojos, y luego todo se había puesto negro. Me noqueó sin que me diera cuenta de nada.
La primera mitad de los guardias miró a Raidel con profundo escepticismo. No creían ni una palabra de lo que les estaba diciendo su compañero. La otra mitad en cambio miraba a Treón con cara de aburrimiento, como si pensaran que éste seguía contando su pésimo chiste. Treón pareció advertirlo, porque añadió: estoy diciendo la verdad. El hombre que estaba al lado suyo soltó un suspiro. Si no quieres que le demos una paliza lo entendemos. Pero no inventes tonterías. Que se vaya si así lo deseas, pero más te vale que no vuelva por aquí. Treón miró a sus compañeros con furia y luego soltó una maldición. Está bien. Tengo una idea, dijo al final. Que Raidel nos demuestre a todos de lo que es capaz. Que luche contra cualquiera de ustedes. Si los vence, entonces tendrán que dejarlo entrar. Se hicieron sonar los murmullos. Al cabo de un rato, llegaron a una conclusión. ¿Cualquiera? Preguntó uno. Cualquiera, aseguró Treón. Más murmullos. Entonces que luche contra algún capitán de escuadrón, dijo un calvo con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Los demás lo aplaudieron. ¿Un capitán de escuadrón? Treón se había puesto pálido. ¿No crees que te estás pasando un poco? Se suponía que esta prueba solo era para comprobar si Raidel era apto para formar parte del ejército, lo que, desde luego, yo atestiguo y garantizo que sí lo es, pero ponerle a luchar contra un capitán de escuadrón es un poco severo. ¿No crees que será divertido? Dijo un tipo regordete con una sonrisita. Yo te apuesto 5 monedas de bronce a que tu chico no dura ni 10 segundos contra un capitán de escuadrón. Diablos, esto ya ha ido demasiado lejos, dijo Treón, colérico. Esto no es ninguna clase de espectáculo. No, no lo es, le aseguró uno de sus compañeros. Solamente queremos ver cuánto tiempo aguanta este mocoso contra un capitán de escuadrón. El capitán podrá elegir luego si lo deja formar parte del ejército o si lo echa, lo miró con seriedad, o si lo convierte en un esclavo. Treón ya no estaba pálido, sino de un color amarillento verdoso, como si le diera ganas de vomitar. Espera un momento, logró articular. Creo que... Ya es demasiado tarde, lo interrumpió. Has puesto las manos en el fuego por ese mocoso. Ya no hay vuelta atrás, se volvió hacia uno de sus compañeros, un tipo con cara ardilla. Anda y busca a Stanford. Es el capitán de escuadrón que está más cerca de nuestra posición. Ve y explícale todo lo que ha pasado. Que se apresure en venir. Entendido. Y a continuación salió corriendo. Los minutos pasaron y Treón se veía cada vez más devastado. Se movía de un lado a otro como un loco. No entendía cómo diablos había podido ocurrir esto. Después de un rato se volteó hacia Raidel. Lo siento. Lo siento. Se disculpó atropelladamente. Tenía la cara sudorosa. Lucha lo mejor que puedas y. Espero que Stanford esté de buenas y te perdone la vida, miró hacia el cielo, suplicante. Por los dioses, ojalá que así sea.